Buenas a todos, último vídeo del mes y como ya sabéis, como llevamos haciendo desde hace un tiempo, pues el último vídeo lo hacemos en un formato diferente, en un formato podcast para comentar algunos aspectos de actualidad relacionados con el mundo de la ornitología y desde luego que en este mes también hay muchas noticias interesantes. Vamos a hablar por supuesto de temas relacionados con el Mundial de Ornitología que se ha celebrado en Nápoles, vamos a hablar acerca de algunas cosas también relacionadas con la Ley de Bienestar Animal que sigue estando de actualidad. También hablaremos, si habéis seguido el canal a lo largo de este mes, de 2 encuestas que hemos hecho para comentar un poquito los resultados con vosotros y luego, por último, pues comentar algunas preguntas que nos han llegado de suscriptores que puedan ser interesantes. Así que si queréis directamente vamos al grano y vamos a empezar hablando de una noticia. Bueno, la primera noticia que vamos a comentar nos llega de Holanda y en principio cuando la oigáis, si no la habéis visto ya, os parecerá que no tiene ninguna relación con el mundo de la ornitología, con el tema de la cría de aves, pero vamos a intentar primero explicarla un poco, vamos a comentar la noticia en sí, luego vamos a ver de qué manera puede estar relacionado todo esto. La noticia dice que el gobierno holandés anuncia la prohibición de las mascotas con rasgos extremos, como son los perros braquicéfalos, y dice que el gobierno de Países Bajos ha anunciado un plan de acción que contempla la prohibición de la tenencia y exhibición de animales con rasgos considerados nocivos, y entre comillas lo de nocivos, que eso es un poco donde está el debate ahí, como pueden ser, por ejemplo, los perros braquicéfalos o los gatos con orejas plegadas. Los perros braquicéfalos, por poner un ejemplo al que no esté muy metido en tema, por ejemplo, los perros tipo bulldog francés, que seguramente todos hagáis una idea, perros así pequeños, con el hocico muy chato y demás. Bueno, vamos a comentar algunos aspectos que puntualizan la noticia. Por ejemplo, una de las medidas que barajan, porque todavía este tipo de asunto no se ha aplicado, pero una de las medidas que barajan es la prohibición de la tenencia y exhibición de estos animales, lo cual significaría automáticamente la prohibición de su comercio e importación. También comenta aquí, según dicen las autoridades holandesas, que al elegir una mascota las personas a menudo eligen características que les parecen bonitas, por ejemplo, perros con un hocico corto o gatos con orejas plegadas, aunque se hace con la mejor intención, puntualiza, muchas veces no se sabe que los animales pueden sufrir de forma permanente por culpa de estas características. Por ejemplo, los perros con un hocico demasiado corto suelen tener problemas para respirar, según comenta. El aspecto un poquito más inquietante de la noticia dice que el ministro de Agricultura ha explicado que el plan de acción para evitar el sufrimiento de los animales empezará por perros y gatos, y esto implica desarrollar 2 medidas, lo que hemos dicho, la prohibición de tener este tipo de animales con rasgos nocivos y la prohibición de exhibirlos. Comenta que les hacemos una vida miserable y que algo, digamos, bueno, entre comillas la noticia, comentan que este tipo de asuntos requerirán mucho tiempo para ser elaborada cuidadosamente una legislación al respecto. Por lo menos aquí comentan que el gobierno holandés en este caso va a analizar el asunto. Lo cual, bueno, pues puede ser bueno o malo, pero por lo menos se plantean que es un asunto que hay que tomarlo con un cierto consenso. Bueno, ya hemos comentado la noticia y ahora vamos a hablar de algunas polémicas que desde luego tiene varias, y de qué manera puede esto afectar al mundo de la cría de aves. Lo que, por ponernos un poquillo en antecedentes, lo que sí que tenemos que tener todos claro es que a medida que la sociedad va evolucionando va cambiando en algunos aspectos para mejor y en algunos aspectos para peor, y una de las cosas que ha cambiado, que también es innegable, es la relación que tenemos con nuestros animales. Desde luego, a día de hoy tenemos muchos más conocimientos acerca de los cuidados y las necesidades de nuestros animales, y desde luego también tenemos que considerar que cada vez la sociedad está más sensibilizada respecto a asuntos relacionados con el maltrato y respecto a asuntos relacionados con el bienestar animal, que desde luego no es malo per se. ¿Dónde está el conflicto entonces? El conflicto está en la idea que tienen unos de bienestar animal, que es diferente a la idea que tienen otros, y sobre todo en la idea de, digamos, igualar el asunto del bienestar animal con la idea que tenemos nosotros del bienestar humano, que es también donde surgen los conflictos. El segundo conflicto no es solo esto, sino que cada vez estamos viendo que la política está interviniendo más en temas que en principio parecían que no pensábamos que fueran a intervenir, y este es un ejemplo de todo ello. En lo que hemos visto, por ejemplo, en España, de la propuesta de ley del bienestar animal, y lo que hemos visto en otros países, no deja de ser que una parte de la sociedad, en este caso una parte de la política, quiere imponer su idea de bienestar animal sin considerar opiniones contrarias a este respecto. Lo que estamos viendo en Holanda es un pasito todavía más allá, es decir, aquí estamos hablando de prohibir directamente los animales que consideremos nocivos. Volviendo a la noticia y volviendo al tema de perros y gatos, es cierto, es innegable, y se lo podéis preguntar a cualquier veterinario clínico, que hay determinadas especies, determinadas razas que sí son más predispuestos a tener problemas. En principio todas lo tienen, en el sentido de que, bueno, estadísticamente pues hay unas razas que tienen más riesgo, por ejemplo, de sufrir un determinado tipo de cáncer que otras, esto es una realidad, pero aparte de eso hay razas
como los perros braquicéfalos que están mencionando, que bueno, son más candidatas a sufrir problemas y son más candidatas, bueno, pues a pasar por el veterinario, a tener que realizarse cirugía, a tener más problemas en la vejez, etcétera. Esto no lo negamos, desde luego. Lo que sí es cierto es que, y ahí yo creo que donde está el debate, en que si la política debe intervenir en estos asuntos, porque desde luego cuando nosotros como ciudadanos libres decidimos comprar este tipo de animales, tenemos que tener los conocimientos o por lo menos el razonamiento de no solo pensar en que nos guste estéticamente, sino pensar que también pues requiere a lo mejor más cuidados, que puede tener más problemas a la vejez, pero aquí estamos dando un pasito más allá, que no digo ni que sea mejor ni que sea peor, el debate, como digo, que cada uno se haga su propia idea en la cabeza, pero como digo, intervenir la política en este tipo de asuntos. Y hemos comentado también en la noticia que hablan del tema de los perros y gatos, pero que posiblemente en un futuro también se plantearían intervenir en otros animales. El problema está, volvemos a lo mismo, en que una parte de la política decida unilateralmente que considera nocivo, y la idea que tengamos de que un animal está en malas condiciones pues puede ser diferente a la de otro. Si lo extrapolamos al mundo de la ornitología o si lo extrapolamos al mundo de los canarios, por ejemplo, todos sabemos que hay determinadas razas que son menos prolíficas. Todos sabemos que hay determinadas razas que están más predispuestas a sufrir problemas. Por ejemplo, los canarios con ojos rojos pueden estar más predispuestos a sufrir problemas de ceguera a la vejez. Canarios, por ejemplo, con mucha pluma pueden estar más predispuestos a sufrir quiste. Que sí que es cierto que la mayoría de problemas, digamos que son problemas con los que el pájaro vive, pero volvemos a lo mismo. Y si en un futuro hay personas que consideran que este tipo de situaciones son nocivas para el animal y directamente se plantean prohibir este tipo de aves, o por ejemplo se encuentren, y por eso quiero poner también una foto para que veamos la evolución de distintas razas, por ejemplo de postura, se planteen que haya razas que tengan más dificultades a la hora de desarrollarse, que las hay, o que adquieran, digamos, posiciones que sean anómalas, pues ahí es donde creo que está el problema. Es decir, yo creo que en estas cosas personalmente los gobiernos no deberían intervenir, o por lo menos de una manera tan evidente. Lo que sí es cierto es que todos como ciudadanos deberíamos aumentar los conocimientos para intentar trabajar con los animales en pro del bienestar animal, pero ya este tipo de políticas es como estamos hablando, de dar un poquito el pasito más allá. Lo estamos viendo ahora con los perros y gatos y llegará un momento que lo consideremos normal y se considerará también en otros animales. Al final lo que estamos viendo con todas estas propuestas es que como una brida, poco a poco se van poniendo más propuestas encima de la mesa y lo que hace 15 o 20 años consideramos imposible, pues a día de hoy lo consideramos normal. Como digo, el debate está ahí un poco. Bueno, relacionado con esto también, por comentar brevemente, el día 5 de febrero tenemos en España una manifestación en contra de la propuesta de ley de bienestar animal que, entre otras cosas, provocaría que se prohíba directamente la cría de determinadas especies. No estamos llegando a los niveles que comentábamos en la noticia del gobierno holandés, pero que sí que es cierto que, por ejemplo, una de las propuestas es hacer un listado positivo en el cual, con un criterio, digamos, un poquito subjetivo, pues se proponen especies que se permiten criar y otras que directamente no se permitirían. Que volvemos un poco a lo mismo. Es cierto que yo soy el primero que opina que todo el mundo debería tener derecho a manifestarse si está en contra de este tipo de propuestas, y me parece perfecto que se hayan organizado por parte de sociedades ornitológicas. Yo conozco muchísimos criadores que van a ir, de hecho yo soy el primero, si por temas de trabajo tengo la oportunidad también iré a defender y a mostrar mi rechazo a esta propuesta de ley. Pero desde luego pues tenemos que también considerar, aunque seamos un poco pesimistas, que si se vuelve a producir lo mismo que se produjo en la anterior manifestación que hubo hace unos meses, que desde luego directamente los medios de comunicación, ya lo comentamos un poco en alguno de los podcasts, los medios de comunicación directamente taparon casi el asunto fundamental de la manifestación y la gente que no estuviera relacionada con estos temas no sabía exactamente si era por estar en contra de la ley de bienestar animal, si era por una manifestación por defender el mundo rural, pues no descartemos que pueda pasar también lo mismo en este tipo de manifestaciones. Sin embargo, pues al final, aunque yo personalmente creo que de alguna forma u otra este tipo de propuestas se acaban aplicando, pero sí que es cierto que es bueno que defendamos nuestros derechos y que por lo menos vean que parte de la sociedad está en contra de lo que proponen, o por lo menos parte de la sociedad lo que pedimos es que se haga un consenso y por lo menos se cuente con la opinión de todos los expertos. Bueno, vamos a intentar desengrasar un poco estos temas políticos, aunque luego comentaremos alguna otra noticia más relacionada, y vamos a comentar ahora las dos encuestas que hemos hecho en el canal en el último mes.
por comentar cuáles son los resultados y por hablar también de algunas de las opiniones de los suscriptores que pueden ser interesantes. La primera de las preguntas era una pregunta muy simple, es el debate eterno: ¿en qué alimentación prefieres para tus pájaros? Si el sistema más tradicional de semillas o de mixtura de semillas o el sistema de pienso. El resultado, la verdad, es que ha sido por goleada. Semillas, el 72% han dicho que prefieren el uso de semilla y el 28% el tema del pienso. Al final es un debate eterno, porque siempre está el debate entre los que dicen que el uso de semillas es el sistema más natural, más tradicional, teniendo en cuenta que son pájaros granívoros, que el pájaro selecciona qué semilla va a comer en cada momento y demás, y entre los que opinan que es mucho mejor el formato del pienso, pues básicamente porque están todos los nutrientes en principio incluidos a la vez, por comodidad, etcétera, etcétera. Cuando al final, pues bueno, antes de ver los comentarios, al final es un debate inerte en el sentido de que cualquiera de los dos sistemas de alimentación puede ser adecuado en tu criadero. Lo único que tienes que ver qué más características quieres evaluar, por comodidad de utilizar un solo alimento, por higiene, porque prefieres variar un poco la alimentación, qué tipo de suplementos utilizas, si utilizas frutas o verduras, etcétera, etcétera. Comentarios interesantes, pues desde luego, por ejemplo, aquí el compañero de Spinus y Serinos comenta que semillas por goleada. Bueno, pues ya sabéis que Spinus y Serinos es un canal que defiende mucho y además lo defiende con datos, y a mí me gusta mucho la manera que tiene de explicarlo, pues un sistema de cría mucho más natural. Luego, por ejemplo, aquí tenemos también casos de criadores que comentan que es una situación bastante frecuente, criadores que han pasado de utilizar semillas a pienso y luego han vuelto a las semillas. Muchos han vuelto también por un tema económico, porque desde luego como han subido todas las materias primas, pues a su vez también los piensos han subido mucho. Aquí otro comenta que utiliza pienso granulado como complemento y en poca cantidad. La base es la mixtura no muy rica en grasa. Más comentarios. Otro comenta que lleva 3 años utilizando el pienso Lord, que desde luego es de las marcas más famosas que hay, y me ha ido espectacular. Incluso me parece más limpio, más cómodo cuando hay que ausentarse algunos días del aviario, y los pájaros mejor alimentados porque no seleccionan y comen de todo. Bueno, pues esto es una opinión favorable al uso de los piensos. Aquí otro comenta que lo mejor para los pájaros es la utilización de semillas de calidad. La semilla es más completa, comenta otro. El pienso es difícil de incorporar a su dieta. También otro comenta, otro debate también eterno, que es exactamente qué incluyen las marcas de pienso, porque muchas veces lo que más se critica es que en los piensos comerciales no se especifica exactamente qué nutrientes o de qué manera pueden ser asimilados esos nutrientes. Es verdad que hay mucha diferencia entre unas marcas y otras, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro tema interesante, pero eso sí que quiero hacer un vídeo aparte porque tiene más miga, es que sobre todo ahora con la situación económica, pues ha surgido un poco la moda para muchos criadores de, en vez de comprar el pienso de una marca comercial tipo pues Olor, Nutriver, Ornicin y tal, pues han pasado a hacer su propio pienso, y vemos en internet muchas fórmulas diferentes de, bueno, distintas semillas que las trituran y le dan a los pájaros y demás. Que aquí vuelve a ser el debate, porque a fin de cuentas es relativamente fácil con un molinillo, con una trituradora, hacer un pienso para los pájaros, pero de ahí que se asimilen bien todos los nutrientes y demás, pues está un poquillo el problema. Pero bueno, desde luego es un debate que siempre es interesante, y el resultado, pues en este caso, si lo extrapolamos, ha sido bastante claro. La gran mayoría de criadores en este caso comenta que prefieren las semillas. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que volvía a ser un poco política. La hicimos hace apenas unos días, con lo cual puede haber cambiado un poco desde el momento que hemos hecho el podcast, pero tiene un resultado bastante parecido. Comentamos que si creía, la persona que conteste, si creía que influirá la ley de bienestar animal en su voto en las próximas elecciones, o que aunque esté en contra, pues bueno, la decisión de voto dependerá de otro tipo de cosas. Pues comenta un dato también importante, que el 72% de los criadores comenta que va a influir en su decisión de voto. Es decir, que posiblemente voten en contra de los partidos que han propuesto este tipo de ley. No sabemos si de cara a las futuras elecciones regionales o locales esto se notará, y si se notará también en las elecciones nacionales. Pero bueno, por lo menos fijándonos en este dato, prácticamente 3 de cada 4 dicen que su voto estará influido por lo que ha ocurrido con el tema de la ley de bienestar animal. Bueno, noticia también deportiva de los últimos días.
es que se ha celebrado en Nápoles el Mundial de Ornitología, que ya sabéis que es el evento más importante. Todos los criadores que aspiramos a concursar, pues bueno, el gran objetivo siempre es conseguir ser competitivo a nivel mundial, o por lo menos intentar lograr algún premio a nivel mundial. Nunca he participado en ninguno de estos eventos, lo máximo que he participado es en el tema de los nacionales, pero desde luego, pues evidentemente es algo que haría gran ilusión, con lo cual primeramente le damos la enhorabuena a todos los criadores que han participado, que han obtenido medalla. Nuevamente estamos viendo que España sigue en el candelero de los grandes de los países con mejores criadores, que es una realidad desde hace muchos años, y luego nos tenemos que creerlo porque a fin de cuentas es cierto. Y por comentar algunos asuntos, pues bueno, ya tenemos fecha de los próximos mundiales. Ya sabéis que el del año 2024, que será el próximo mundial en enero que viene, dentro de un año, pues se celebrará en España, en Talavera de la Reina. Yo me alegro mucho, no solo porque se celebre en España, que desde luego va a motivar que muchos más criadores españoles participen, sino porque me parece bien, yo que he ido al concurso de Talavera de la Reina en Nacional prácticamente desde que se ha empezado a celebrar en el año 2009 allí, pues me parece que son unas instalaciones tan buenas que se merecían un evento grande como es este. Ya de por sí el nacional grande, pero desde luego el mundial es mucho más importante, con lo cual me alegro mucho y me imagino que seguro que será un gran mundial. Y bueno, pues desde luego más motivación este año para los criadores, para la cría de este año, para intentar llevar los mejores pájaros al Campeonato Mundial de Talavera, que ya que lo tenemos cerquita, pues no siempre tenemos la oportunidad de poder llevar los pájaros directamente nosotros en coche. Y luego, pues, ya se han confirmado la fecha de los siguientes mundiales. El del año 2025, o sea, el siguiente, se celebrará en Bélgica. El del año 2026 vuelve a la península ibérica, que se celebrará en Portugal. Y el del año 2027 en Italia. Sí que es cierto que la gran mayoría de estos concursos se organiza siempre en estos países, pero hay que tener en cuenta fundamentalmente dónde está el volumen grande de criadores y todo para que se haga un evento de calidad, con lo cual, bueno, pues pueden variar un poco los países, pero no tanto, y normalmente es un poco sota, caballo y rey. Lo que se programó en principio como mundial en Turquía, pues ya vimos hace un año así, pues ya vimos que no fue del todo factible. Era una buena idea o una idea original, pero claro, lo importante es que participen todos los criadores posibles. Entonces, pues bueno, al final volvemos a lo natural que es la mayoría de estos países. Luego también comentar una foto negativa. Yo en estas cosas, como comenté también cuando hablamos del tema de Reggio Emilia, yo no puedo opinar en el sentido de que no he podido ir a visitar el Mundial de Nápoles, pero desde luego comenta algún criador que, por ejemplo, en este caso, en esta foto, la diferencia entre la iluminación en una sala u otra. Al final el tema de la iluminación es un tema fundamental. Insistimos siempre en los concursos, no solo la iluminación que se utiliza en el enjuiciamiento, sino la iluminación también en las salas de exposición, que puede hacer que veamos un pájaro de calidad pues mucho más deficiente que otro, o que sin embargo podamos ver los pájaros muy uniformes. Todo esto es negativo, entonces es uno de los aspectos donde más nos tenemos que centrar, no solo en que haya unas buenas instalaciones por organizarlo, que desde luego hay unos cuantos países que lo pueden organizar perfectamente, sino en centrarnos mucho que la iluminación tiene que ser, pienso yo, mucho más estandarizada y mucho más equilibrada. Entiendo que es difícil y entiendo que siempre hay problemas de unas aulas a otras, de unas estanterías a otras, pero es uno de los aspectos donde más nos tenemos que centrar, porque al final cuando participamos en un mundial lo que queremos es que se enjuicien nuestros pájaros en las mismas condiciones que los otros, y lo que queremos también cuando visitamos el mundial es que podamos ver los pájaros con las mejores garantías de que a fin de cuentas estamos viendo joyas genéticas, estamos viendo obras de arte y lo que queremos apreciarlas adecuadamente. No tendría mucho sentido que te vayas a visitar un museo y el cuadro más interesante pues esté con una luz muy mala y otro esté muy iluminado. Lo que te interesa es que estén, digamos, en las mejores condiciones para poder apreciarlo mejor. Pues la misma idea tenemos con los mundiales. Pongo esta imagen también relacionada con los mundiales porque esto es algo que no se ve todos los días. Este pájaro que estáis viendo es un canario jaspe doble dilución, que es uno de los que ha participado en la selección de canario jaspe que luego se ha llevado al campeonato mundial. La mutación jaspe es una de las mutaciones más recientes, como ya sabéis, dentro del mundo de la canaricultura de color, puramente española. Bueno, pues los jaspes tienen la característica de que lo podemos ver en homocigosis, un fenotipo diferente a heterocigosis. Y entonces tenemos que el jaspe simple dilución, ya tenemos un pájaro, digamos, más o menos consolidado y aprobado, pero los jaspes doble dilución, pues todavía están en el proceso de que se reconozcan a nivel internacional. A nivel nacional ya están reconocidos, pero a nivel internacional
son presentados como nuevas mutaciones a estudio. Al final, evidentemente, este tipo de pájaros se acaban reconociendo, pero no deja de ser bonito eventos como este, que se organizó una jornada de selección del jaspe doble en Murcia, pues bueno, a la que distintos criadores presentaron sus pájaros para que bueno, se seleccionaran los más adecuados para presentarlos a su vez en el Mundial. Pues también es muy bonito, creo personalmente, para un criador, porque el criador de ese canario jaspe, de luego es amigo personal, pero muy bonito, no solo ya por los objetivos que decimos siempre de conseguir tener pájaros de calidad y presentarlos a concursos importantes, sino que haber contribuido a llevar los pájaros que sirvieron para que se aprobara esa mutación a nivel internacional, pues creo que es un gran logro que no se consigue todos los días y que es muy bonito, con lo cual me alegro de que esta jornada de selección fuera todo un éxito y que pues bueno, se llevaran canarios jaspes doble con unas características que bueno, pues a fin de cuentas todos los que conocemos más o menos esta mutación en España sabemos que la belleza que tienen los canarios en simple ilusión y desde luego también en doble ilusión, el jaspe es un canario desde luego precioso. Pongo esta imagen también porque a todos los criadores nos pasa alguna vez esto y luego no sabemos muchas veces qué hacer con las anillas. Es muy difícil calcular cuántas anillas vas a necesitar un año, porque o puede ser que te pases y pidas más de la cuenta y al final hayan nacido menos pájaros, o al contrario, que te quedes corto y andes pidiendo anillas a otros compañeros. Pero lo más natural, por ejemplo, yo que intento ser prudente y siempre suelo pedir más anillas que de los pájaros que saco, pues siempre sobran alguna anilla, todos los años. Yo he ido acumulando, fijaos, he ido acumulando anillas desde la época de mi padre, que eran todas de tipo de estas metalizadas, todas tenían un color metalizado y bueno, pues al final ibas acumulando de todas las que sobran año tras año, que al final son anillas que no utilizas, porque claro, no vas a anillar un pájaro con una anilla de un año anterior, no tiene mucho sentido. Para concursar no te valdría y luego de cara a venderlo, pues tampoco tiene mucho sentido si el valor realmente es que el pájaro sea joven, pues que le pongas una anilla que aparente ser un pájaro más viejo. Con lo cual muchas veces no sabemos qué hacer con estas anillas que nos sobran, a veces las acumulamos, a veces las tirábamos y una de las opciones que tenemos que hacer, y la verdad viendo esta foto pues se consiguen resultados bonitos, es por ejemplo hacer manualidades con ellas y en este caso pues lo que hace el criador es hace una pulsera con las anillas que le han sobrado del año y bueno, pues es una manera también de disfrutar de la afición, incluso estética, te pones una pulsera y ya está. Sí que es cierto que he visto casos de criadores que lo han hecho un poquillo más sentimental. Por ejemplo, he visto criadores que se hacían pulseras, de hecho he conocido a dos, con las anillas de los pájaros que iban falleciendo. Es decir, los pájaros los tenían en el criadero y cuando fallecen, yo por ejemplo tengo la costumbre de cuando fallece el pájaro le quito la anilla y la guardo. En verdad es una chorrada, la podría tirar, pero bueno, un poco de recuerdo, te quedas con el número de anilla del pájaro y tal. Pues bueno, he visto a criadores que lo que hacen es se hacen la pulsera, pero las anillas que utilizan en la pulsera pues son las de algunos pájaros, digamos, emblemáticos de su criadero, por ejemplo, que han criado durante muchos años y que les han dado un recuerdo especial. Entonces, bueno, pues tienes en la pulsera no ya una pulsera con todas las anillas iguales, sino te vas viendo que cada anilla representa un pájaro y te acuerdas de ese pájaro. A mí me parece una idea bonita. Luego también otra opción, también con las pulseras, la opción es la que vemos en la foto, que todas las anillas son del mismo color, pero claro, como a día de hoy eso no ocurría antes. Antes todas las anillas, como digo, eran de color metalizado, por ejemplo en la época de mi padre, pero a día de hoy tenemos opción, cada año las anillas son de un color, entonces seguramente tengamos acumulados pues anillas de color lila, anillas de color azul, anillas de color naranja, pues podemos también hacer una pulsera multicolor con otros colores de anillas. Más cosas relacionadas con las anillas, pues la verdad también he visto otros usos que no son del todo adecuados porque como ya hemos hablado que las anillas a día de hoy tienen, cada año utilizamos un color diferente, antiguamente todas eran de color metalizado, pero sí que lo que ocurre es que cada X años se repite el mismo color. Por ejemplo, tenemos colores naranja, azul, rojo, negro, verde, pero por ejemplo me parece que en el 2021 las anillas fueron de color violeta y 6 o 7 años antes, 2015 por ahí, pues fueron también violetas. Eso no hay riesgo en el sentido de que es muy raro que encontremos un pájaro con una anilla del 2015 que lo colemos como un pájaro nuevo en el 2021, pero sí que es cierto que he visto algún caso de algún criador que tenía anillas de ese mismo color que el que corresponde ese año guardada
y las utilizaba también de alguna forma para usar los pájaros. A mí desde luego me parece una chorrada, porque a fin de cuentas las anillas suponen un coste, es verdad que una anilla te cuesta prácticamente medio euro, pero que al final es un coste superfluo, es decir, el objetivo de la anilla es que tenga el DNI el pájaro y que esté correcto, y que el de 2021 sea el 2021 y punto. Y sobre todo de cara a organizarnos nosotros, de cara a concursar y de cara a todo. Y de cara también pues a tener, digamos, los pájaros de forma legal, con lo cual yo en ese sentido ese tipo de historias y triquiñuelas no me parece adecuado, pero sí que es cierto que, por ejemplo, con todas esas anillas sobrantes, pues se nos pueden ocurrir muchas manualidades y seguramente la más típica y que queda bonito, como hemos visto en la foto, pues la pulsera con todas las anillas del mismo color o con diferentes colores. Me parece desde luego una idea bonita y os recomiendo. Yo nunca me he hecho ninguna, siempre he tenido la intención, pero nunca me he hecho ninguna, pero de luego que quedan bastante bien. Bueno, vamos ya con preguntas y comentarios por parte de suscriptores, que ya sabéis, en todos los vídeos del canal podéis comentar, yo no borro ningún comentario y bueno, pues entre los comentarios procuro responderlos cuando pueda a todos, pero entre los más interesantes pues intento elegir varios para comentarlo también en este formato, como por ejemplo el podcast. Vamos a hablar en concreto hoy de 4 consultas. La primera de ellas es de Cristóbal Acacio, que nos comenta que bueno, estupendo el vídeo, un vídeo que ha estado viendo del canal, y dice: ¿me podrías decir con qué tratas tú las megabacterias? Por favor, muchas gracias y un saludo. Bueno, las megabacterias ya sabéis todos que es una de las enfermedades más importantes relacionadas con nuestros aviarios. El problema de las megabacterias, yo pienso que hay 2 problemas fundamentales, que ahí influye mucho el tratamiento que utilicemos. Primeramente, que es una enfermedad donde suele haber muchas recaídas. Es muy fácil que un pájaro que hayamos tratado de megabacterias al cabo de X tiempo vuelva a estar con problemas. De hecho, seguramente si anotáramos individualmente todos los pájaros diagnosticados con megabacterias, el tratamiento que les damos, al cabo de X tiempo, si ese pájaro tiene una vida media, es posible que vuelva a recaer. Y luego el segundo aspecto importante de las megabacterias es que muchas veces hablamos de que son secundarias a otros procesos, con lo cual es cierto que nos podemos encontrar con la circunstancia de que hemos tratado las megabacterias y que el pájaro ha respondido y ha mejorado, pero si no hemos sido capaces de encontrar la causa original del problema, es posible que el pájaro vuelva a enfermar, vuelva a recaer y directamente incluso morirse. Entonces, esos son 2 problemas importantes de las megabacterias. Luego, respecto al tratamiento, pues al final de cuentas utilizamos fundamentalmente antifúngicos. El clásico y más considerado siempre es la anfotericina B. Problema de la anfotericina B, bueno, en teoría no es un fármaco que podamos utilizar de forma legal para pájaros en España, pero sí que es cierto que al final este tipo de cosas con internet, la globalización, el criador que lo quiere utilizar lo consigue de alguna forma u otra, de Strangi, con lo cual en ese sentido no hay tanto problema. Otros antibióticos que podemos utilizar, antifúngicos, perdón, por ejemplo el fluconazol. Lo que pasa es que el fluconazol, pues hay que considerar también que hay pájaros que les afecta más o menos. Por ejemplo, con el tema del periquito no se recomienda nunca el uso de fluconazol. Y bueno, al final con todos los fármacos tenemos que considerar cómo se metabolizan por posibles daños en el hígado, posibles daños a nivel renal. Eso sería una opción de tratamiento. Otros como por ejemplo el itraconazol. Típicamente se utiliza mucho la nistatina, que por ejemplo la presentación comercial típica es el micostatin, que se utiliza mucho entre otras cosas porque es un jarabe que se puede usar muy bien y aparte tiene un olor muy agradable y lo podemos encontrar en una farmacia prácticamente sin receta por 3-4 euros, con lo cual es una opción siempre muy factible para cualquier criador. El problema también es que muchas veces necesitamos tratamientos largos. Para candidiasis medianamente normales suelen responder bien, pero muchas veces con megabacterias nos podemos quedar un poquito cortos. Entonces esto también hay que considerarlo. Luego el uso del agua oxigenada, que ya sabéis que hemos hablado mucho acerca del tema, que hubo varios estudios de veterinarios españoles, italianos, hablando de su uso para megabacterias. Yo personalmente como tratamiento individual no lo considero eficaz, pero desde luego, bueno, pues hay que seguir también haciendo pruebas. Se comentaba que era una sustancia que ayudaba a eliminar las megabacterias, pero sobre todo fundamentalmente eso. Y luego hay que diferenciar un poco entre si estamos dando un tratamiento, por así decirlo, por nuestra cuenta, y en ese caso pues se suelen utilizar este tipo de fármacos, por ejemplo, previos a la cría y demás, o si vemos un pájaro enfermo y demás, o si estamos dando un tratamiento que nos ha recomendado un veterinario, que en este caso pues habría que seguir un poco las condiciones que nos dice, sobre todo si le hemos enviado alguna analítica, si ha estado viendo muestras. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, por ejemplo, encontramos que un veterinario le ha recetado a un criador, digamos, aunque haya diagnosticado megabacterias, le ha recetado enrofloxacina
Y claro, al final, como todas estas cosas las acabamos pasando a compañeros por grupo de WhatsApp y demás, pues siempre surge el compañero que dice que no, que la enrofloxacina es un antibiótico que no sirve para curar megabacterias, con lo cual el veterinario se ha equivocado y no tiene ni idea y le ha dado un tratamiento que es erróneo. Bueno, puede ser, por supuesto, no digo que todo tenga las mismas capacidades, pero sí que es cierto que a lo mejor el veterinario se la ha tratado con la idea, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, de tratar el problema originario con enrofloxacina como antibiótico y demás. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de tratamiento para megabacterias, yo he visto alguna vez que recomendaban tal antibiótico es bueno para megabacterias. A ver, no es que sea bueno para megabacterias, es que puede actuar sobre la causa originaria, con lo cual ayudamos a que el pájaro se encuentre mejor. Pero al final son un poquillo esas opciones las que se suelen manejar. Bueno, otro comentario, Elvis, nos pregunta cómo se llaman las placas que utilizo para contrarrestar el viento en la voladera. Bueno, en la voladera yo incorporé dos elementos. Por un lado, unas placas que podemos utilizar, placas de metraquilato, que simplemente las ponemos donde está la rejilla para cortar el viento. Las placas de metacrilato nos las pueden hacer por encargo, pero yo personalmente, como tengo una voladera, digamos, estándar, que se encuentra en muchas tiendas online, pues también se venden muchos accesorios para ella, y hay placas de hierro, por ejemplo, para hacer un ambiente un poco más cerrado en el voladero, y hay placas directamente de metacrilato que se colocan. Yo en este caso las que he utilizado son como un plástico que, bueno, están adaptadas al tamaño, con lo cual simplemente las tienes que colocar con arandela, y bueno, al final es una opción más cómoda en ese sentido, seguramente bastante más cara, pero bueno, podríamos utilizar eso. Y luego también me preguntáis muchas veces por las placas que tengo en el suelo, que son unas placas como de goma, unas losetas, que lo que tienen es como una serie de agujeritos. Yo las vi por primera vez en los talleres estos mecánicos, que las utilizan mucho, pues por ejemplo para meter cables debajo, o para digamos poder drenar agua debajo cuando pasan los coches y demás. Preferiblemente yo hubiera preferido un tamaño un poquito más grande, que a lo mejor facilita un poquillo más la limpieza, pero estoy bastante conforme con ellos porque son de plástico, son resistentes, puedes pisar en ellas. Con manguera y eso se limpian bien, y bueno, si alguna vez tengo que limpiar por debajo, pues se levantan con bastante facilidad, y es una manera de tener a los pájaros un poco más higiénicos, sin contactar con sus heces y sin tener que utilizar rejillas específicas, con lo cual, bueno, pues de momento el sistema de las losetas a mí me está funcionando en la voladera y voy a continuar con ello. Vamos ahora con una pregunta de genética, de cruzamientos, que también son muy habituales y siempre intento meter uno o dos en estos podcasts, porque siempre suele interesar el tema de la genética, el tema de qué resultado ha dado cruzar un determinado pájaro con otro. Y aquí Sergio nos pregunta, nos dice textualmente, ahora comentamos un poco esto: si por ejemplo cruzo un jaspe rojo mosaico por un rojo mosaico doble dilución o lipocromo, ¿qué tanto por ciento de pichones será de doble dilución? Y luego nos hace otra pregunta: ¿cómo se puede obtener ejemplares más blancos según tu opinión? A ver si puedes aclarar el tema del rojo mosaico y su evolución en general para sacar buenos ejemplares. Un saludo y buen año. Bueno, respecto a la primera pregunta, muchas veces el problema cuando hablamos de cruzamientos o de cruzar un determinado pájaro con otro es que en la misma pregunta no hemos definido exactamente el pájaro en sí. Es decir, el macho es esto, y la hembra es esto. En este caso, suponemos, él dice, un jaspe rojo mosaico por un rojo mosaico doble dilución o lipocromo. Al tratarse de dos jaspes, aquí nos da igual el sexo en ese sentido. Supongo que lo que se refiere el criador es qué resultado daría si cruzo un jaspe simple dilución con un jaspe doble dilución. Pues aquí lo que obtendríamos nos daría igual machos que hembras, 50% de simple dilución, 50% de doble dilución. Nos comenta que esos jaspes son de fondo rojo mosaico. En este caso, si fueran los dos de fondo rojo mosaico, pues todos los canarios saldrían rojo mosaico. Pero luego comenta que uno de ellos es rojo mosaico doble dilución o lipocromo. Entonces aquí no sabemos exactamente, estamos mezclando dos conceptos. El pájaro puede ser de fondo lipocromo, pero había que ver de qué categoría: intenso, nevado, mosaico. Con lo cual, para que nos respondan bien a este tipo de preguntas, si la preguntemos a quien sea, pues lo suyo es que intentemos ser capaces de definir el nombre completo del pájaro. Es decir, esto que estamos viendo, que pues es un canario negro, ala gris, rojo mosaico, macho, etcétera, etcétera. Pues la misma idea. Entonces, si suponemos que lo que ha dicho eso, pues sería más o menos ese resultado. El porcentaje de pichones de doble dilución sería el 50%. Luego hace otra pregunta sobre cómo obtener ejemplares más blancos. Bueno, si nos referimos a un canario, por ejemplo, rojo mosaico, que una de las cosas que tenemos que ver
no solo el hipocromo en la zona de elección, sino también la blancura, pues al final todo se basa en selección, es decir, cada vez seleccionar ejemplares más blancos que tengan un blanco más luminoso y a partir de ahí ir trabajando. Sobre cruces que sean eficaces para esto, hombre, el primer cruce que siempre hay que descartar es el de cruzar un blanco con un canario rojo mosaico para aumentar la zona de blanco. Eso, aparte de que no tiene ningún sentido, porque realmente no aumenta la zona de blanco, genéticamente tampoco tiene ningún sentido, porque el blanco no deja de ser una ausencia de color en este caso. No nos serviría para eso. Sí que es cierto que, por ejemplo, con el rojo mosaico se ha hablado muchas veces de cruce con algunos canarios melánicos para mejorar la luminosidad y que parezca más blanco y demás. Es un tema, desde luego, complejo, muy profundo, pero se podría trabajar con cruces. Pero básicamente la selección puramente es eso, e ir seleccionando cada vez pájaros mejores poco a poco, y si queremos adelantar un poquito más, pues buscar en otros criaderos para pegar un salto genético, pero sobre todo orientado a eso, orientado a que cuando nosotros seleccionemos, pues nos fijemos mucho en esa característica que queremos mejorar. Bueno, y ya que estamos hablando de consultas y comentarios que recibimos en el canal, pues quiero hablar un poco acerca también de las críticas que también nos puedan llegar, y comentar también algunos ejemplos de ello. Si alguno de vosotros que estáis viendo este vídeo tiene intención de tener un canal de YouTube, lo primero que le diría, primeramente, si sus intenciones son económicas, desde luego lo mejor y lo más práctico es dedicarte a otra cosa, porque si tuviéramos que ver lo que te paga YouTube por horas de trabajo, desde luego que posiblemente no lo aceptarías en ningún trabajo. Pero bueno, aparte de eso, partiendo de que la gran mayoría de los que tenemos este tipo de canales lo hacemos básicamente por entretenimiento, porque nos gusta hablar de temas y una manera de relacionarnos también con los compañeros, sobre todo este tipo de canales temáticos que a fin de cuentas son minoritarios y no le darían para vivir a nadie, pero otro tema que tiene uno que considerar es el tema de las críticas, porque evidentemente va a recibir comentarios y también algunos de ellos van a ser comentarios negativos y comentarios desagradables. Lo que nos pasa muchas veces es que el cerebro siempre es un poquillo engañoso, porque si por ejemplo somos camareros y hemos recibido 10 clientes esa mañana en el bar, 9 han sido muy agradables y 1 ha sido desagradable, pues al final nos quedamos dándole vueltas y pensando en el desagradable. Y con esto los comentarios pasa un poco igual. La mayoría de los comentarios que recibimos son comentarios muy buenos, porque al final la gente lo que te agradece que hayas hecho un vídeo de determinado tema o simplemente te saluda. O si hace alguna crítica, la mayoría de las veces son críticas buenas, o sea, críticas constructivas, es decir, gente que tiene una opinión diferente a ti y lo expone a través del canal, que eso en ese sentido a mí me parece perfecto, porque al final lo que te sirve es para ver que tu idea no es la única verdad y seguramente el otro compañero, por distintos motivos, tiene una opinión diferente y puede ser perfectamente correcta. El tema muchas veces es cuando se hacen críticas un poco despectivas, intentando atacar lo personal, cuando muchas veces se tergiversa lo que quieres decir en algún vídeo, y sobre todo pues cuando se utilizan discursos malsonantes o desagradables, ¿no? Por eso os quiero poner un ejemplo también en este vídeo, por poner un caso concreto de los que yo he tenido, para ver un poco cómo se puede tergiversar un tipo de opinión o cómo se puede hacer una idea equivocada de una persona. Yo en este sentido siempre soy defensor de que lo he comentado alguna vez, en el canal no borro nunca ningún comentario, sea crítico hacia mí o no lo sea, diga alguna palabra malsonante o no lo sea, siempre y cuando pues hay que intentar evitar ese tipo de lenguaje, porque podemos debatir las cosas de forma educada, pero procuro no eliminar ningún comentario, porque al final yo creo que este tipo de plataformas se tienen que basar en la libertad de expresión, que el que cuenta algo y la libertad de expresión del que comenta también, y creo que tienen que seguir funcionando en eso. También entiendo, cada vez es más común, y en los canales, y tú lo estamos viendo, de canales que directamente vetan no solo las personas que le critican y borran esos comentarios, sino directamente las personas que opinan diferente a ellos. Y lo vemos con cierta frecuencia que, bueno, pues alguien tiene un canal concreto de una temática concreta, incluso en el mundo de la ornitología pasa, y directamente ha borrado todos los comentarios y solo pone los comentarios de gente que le baila el agua. No creo que sea lo más adecuado si quieres seguir estando en YouTube, pero bueno, yo personalmente no comparto esa filosofía. Pero bueno, por poneros un caso de ejemplo, para ver cómo se puede tergiversar, pues vamos a ver aquí el comentario de un compañero, que desde luego no lo he borrado y con todo el respeto agradezco que haya escrito, pero para ver cómo se pueden malinterpretar algunos discursos. Bueno, lo que comenta el compañero, puso 4 comentarios. Este fue un vídeo que hicimos hace no mucho hablando de la ley de bienestar animal.
las últimas noticias que había respecto a esta ley, pues era que finalmente había habido un conflicto entre los partidos que están en el gobierno, Podemos y PSOE. PSOE quería sacar de esta ley a los perros de caza, Podemos quería incluirlo, y comentábamos en este vídeo un poco que seguramente al final se aprobaría este tema de la ley, con la salvedad de que se excluiría este tipo de perros de caza. Al igual que, por ejemplo, desde el primer momento se excluyó de la Ley de Bienestar Animal el tema de los toros, que siempre es un tema polémico y siempre es un tema debatible. Pues bueno, ese tipo de animales pues no se considera. Total, que lo que comentaba este criador, pues directamente lo que decía: te dedicas a la caza y a los toros y eso duele, a mí los pájaros no tiene efecto, no a los toros, y cuando no sirve un perro o galgo, ¿qué hacéis? O no sirve, no te digo dónde los he visto, y el trato que dais habláis mucho sin conocimiento. Luego comenta también: me temo que no debes de trabajar o trabajas poco, porque yo no tengo tanto tiempo, ojalá y Podemos gane. Otra cosa no se puede juzgar, si que esté en el boletín, no a los toros, es un crimen. Así los ganaderos se hacen ricos. Si no trabajo y me pagan poco, no puedo tener mi afición. Y lo de se aprende un poquito más. En algo que has comentado y cosas que son inciertas, háztelo mirar y no engañe. Y en la ley del sí es sí, te has colado, es el juez o la justicia. Bueno, podemos discutir con que las maneras no puedan ser las adecuadas. Desde luego, respeto totalmente el comentario, que cada uno ponga lo que sea y ya está. Y agradezco, de hecho, que la gente pueda opinar. Pero yo, por ejemplo, a mí nunca me gusta públicamente mostrar mi ideología o mostrar cuáles son mis opiniones políticas. Y cada vez lo hago menos. Las personas que me conocen o las personas de mi círculo más íntimo, como todo el mundo, saben que tengo una ideología, tengo unas opiniones y las digo, digamos, a modo de en petit comité, en barra de bar, pero a nivel público intento evitarla siempre. Intento no posicionarme. De hecho, en todos los vídeos que hago intento ser lo más neutro posible, aunque muchas veces pues uno tiende a ser un poquito subjetivo, es natural, pero intento siempre evitarlo por precisamente porque a día de hoy, como todo está tan politizado y como todo se polemiza tanto, pues puede haber gente que te encasille en una determinada ideología y a partir de ahí, sin más sentido que ese, te critique. Porque yo, por ejemplo, y desde que empezamos a hablar del tema de la Ley de Bienestar Animal, lo que hice en todo momento fue intentar analizarla, todos los aspectos que se proponían, mostrándome cierto, que mostrándome en contra, pero yo no mostraba mi ideología política. Y en el mismo vídeo veía gente que te comentaba directamente que eras un fascista de derecha y otra gente que te comentaba directamente que eras un rojo de revolucionario. O sea, a eso me refiero con el problema político. Aquí, por ejemplo, el criador o compañero que comenta el vídeo, no sé si será criador, directamente dice: te dedicas a la caza y te dedicas a los toros. Yo no sé en qué momento he dicho ni que me guste, ni que no me guste la caza, ni que me dedique a ello, desde luego que no. Y en ningún momento he hablado del tema taurino posicionándome. Primeramente porque no hay necesidad de hablar de ello, porque este es un canal temático y habla de aves y punto. Pero estoy convencido que si en algún momento yo dijera que tengo otra afición, que fuera por ejemplo ser taurino, pues seguramente habría muchos que me empezarían a criticar solo por ese hecho. Aunque el tema del canal les pueda gustar, automáticamente te encasillan en una ideología determinada y punto. Por eso intento evitar siempre estos temas. Entonces, bueno, pues es un ejemplo que tampoco hay que darle mucha más importancia, opina diferente a ti, punto. Pero es un ejemplo de esos comentarios críticos que puedes recibir en el canal, con lo cual hay que intentar curarse un poco de espanto y si estas cosas lo molestan, pues intentar o no verlas o intentar, digamos, asimilarlas un poquito mejor. Pero es un poco el pago que hay que pagar por exponer públicamente tu opinión. Al final yo creo que ese es el gran problema, porque muchas veces lo que ocurre a día de hoy es que no decimos públicamente nuestra opinión precisamente por eso, porque las críticas te pueden hacer que te encasilles o no. Pero bueno, era simple un comentario para hablar acerca de que también se reciben críticas y no pasa nada por asimilarlas. Y espero que este tipo de formatos tipo podcast pues os haya gustado también, hablando de algunos aspectos relacionados con la ornitología. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.